Zadar, Croacia. Año 1991. Las sirenas no anunciaban el inicio de un partido, sino la llegada de los bombardeos. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas, él solo soñaba con vivir un día más. Pero lo que nadie imaginaba es que ese niño, frágil a los ojos del mundo, llevaba escondido un corazón de acero y una mente brillante. Porque la vida le enseñó desde temprano que la única manera de esquivar el dolor era con la pelota en los pies. Esta es la historia de Luka Modric, un niño que nació en medio de los escombros, creció huyendo de la muerte y terminó conquistando el mundo con su magia, su humildad y su resiliencia. Hoy, su nombre está grabado en la historia del fútbol, pero antes de ser un Balón de Oro, antes de levantar Champions, antes de emocionar a millones, Luka fue simplemente un niño que transformó el miedo en arte y la adversidad en legado. Luka Modric nació el 9 de septiembre de 1985 en 1980, un pequeño pueblo cerca de Zadar, en la entonces Yugoslavia. Su infancia no fue entre parques ni escuelas tranquilas. Fue entre trincheras, refugios y miedo. Su familia era humilde. Su padre, Stipe, trabajaba como técnico en un taller aeronáutico, mientras que su madre, Radojka, se dedicaba a labores domésticas. Pero cuando estalló la guerra de independencia croata, todo cambió, para siempre. El hecho que marcaría su vida llegó demasiado pronto. Su abuelo, el hombre que lo cuidaba mientras sus padres trabajaban, fue asesinado brutalmente por fuerzas serbias. Su hogar quedó reducido a cenizas. Su familia tuvo que huir y refugiarse en un hotel de Zadar, convertido en improvisado campo de refugiados. Allí, rodeado de paredes grises, sonidos de sirenas y miradas cargadas de incertidumbre, Luka empezó a crear su propio refugio emocional, la pelota. No tenía balón oficial, ni zapatos de fútbol. Su campo de juego eran los estacionamientos del hotel, las porterías, 2 piedras en el suelo, el silbato, el eco lejano de los cañones. Pero fue en ese escenario hostil donde se forjó su carácter. Luka aprendió que la vida no te regala nada, pero también entendió que el trabajo, la disciplina y la fe pueden transformar cualquier realidad. En esos días, mientras la guerra rugía afuera, dentro de él comenzaba a gestarse un sueño. Que su nombre no quedara asociado al miedo, sino a la esperanza. A primera vista, Luka no impresionaba a nadie. Delgado, bajito, con piernas frágiles que parecían quebrarse con el viento. No era el típico niño que uno señalaría como futuro atleta. Y sin embargo, bastaba verlo tocar el balón para entender que algo en él era distinto. Y si tú también ¿crees que las apariencias no definen el talento? Deja tu like, suscríbete y acompáñanos en más historias que demuestran que los sueños no entienden de límites. En las canchas improvisadas del Hotel de Refugiados de Zadar, mientras otros niños corrían sin rumbo, Luka parecía flotar. No corría detrás de la pelota. La pelota lo buscaba a él. Su capacidad para anticipar jugadas, para mover el balón como si tuviera un imán en los pies, empezó a llamar la atención de quienes miraban con detenimiento. Fue Tomislav Basic, un entrenador local, quien primero vio más allá de su apariencia, frágil. Lo observaba deslizarse entre adversarios improvisados con una elegancia que no era normal en un niño de su edad. Luka no ganaba con fuerza, ganaba con inteligencia. Veía el espacio donde otros veían caos. Pensaba un segundo antes que el resto. Y eso, en el fútbol, es tener superpoderes. A pesar de los prejuicios, es demasiado pequeño, muy débil, no resistirá. Su determinación hablaba más fuerte. Mientras sus compañeros se dispersaban después de jugar, él se quedaba, pateando contra una pared durante horas, perfeccionando cada toque, cada pase, cada control. Luka no solo jugaba, Luka estudiaba el fútbol, lo respiraba, lo sentía como un idioma propio. Fue en esos días, rodeado de guerra pero abrazado por el balón, cuando entendió que su vida iba a girar en torno a eso. No como un escape, sino como una misión. A veces,
El destino llega disfrazado de desafío. Para Luka, ese momento fue cuando Tomislav Basic decidió llevarlo a hacer pruebas al Dinamo Zagreb, el club más importante de Croacia. Pero el camino no fue sencillo. Desde que llegó, las voces de siempre lo persiguieron. Muy débil, demasiado flaco. No tiene físico para esto. El primer viaje a Zagreb fue un choque de mundos. Del hotel de refugiados a un club profesional. De jugar entre escombros a pisar césped real. Sus manos sudaban más que nunca. Sabía que esa prueba no era solo un partido. Era la oportunidad de cambiar el destino de su familia. En las gradas, técnicos y ojeadores lo miraban. Algunos levantaban las cejas con escepticismo, otros apenas prestaban atención, hasta que la pelota tocó sus pies. Y en ese instante, el murmullo se transformó en silencio. Porque Luka no jugaba. Luka tejía fútbol. Cada pase era un poema corto. Cada movimiento, una decisión pensada con segundos de anticipación. Aún así, el Dinamo dudó. Lo consideraron insuficiente físicamente. Pero Basic no estaba dispuesto a rendirse. Insistió. Peleó por él. Les dijo, no miren su cuerpo, miren su mente, miren su corazón. Y ese fue el quiebre. El club le dio una oportunidad. A prueba. Un sí, pero lleno de condiciones. Luka aceptó, porque entendía que el miedo es parte del camino, pero la disciplina y la fe son más fuertes. A partir de ese día, dejó de ser el niño que soñaba, y empezó a ser el joven que construía su sueño con cada gota de sudor. El ingreso al Dinamo Zagreb no fue un boleto directo al éxito. Fue, más bien, el inicio de una nueva etapa, igual de dura. Porque los prejuicios seguían ahí. El cuerpo técnico decidió que Luka necesitaba endurecerse, curtirse en batallas reales, donde no bastaba el talento, sino la resistencia, mental y física. Lo enviaron cedido al Zrinjski Mostar, en Bosnia y Herzegovina. Un campeonato rudo, donde las patadas hablaban más que las palabras. Luka, con apenas 18 años, jugaba en estadios hostiles, rodeado de gradas que escupían insultos y rivales que no tenían. Cada partido fue una lección. Aprendió a moverse antes de recibir, a proteger el balón como quien protege la vida, a convertir su físico frágil en una ventaja, agilidad, inteligencia, lectura del juego. Su desempeño fue tan brillante que fue elegido mejor jugador de la Liga Bosnia, un logro impensado para un joven extranjero. Regresó al Dinamo Zagreb, y ahora nadie dudaba. Se convirtió en el cerebro del equipo. Condujo al club a ganar 3 ligas croatas y 2 copas nacionales. Su nombre empezó a sonar más allá de Croacia. Clubes de Europa comenzaron a preguntar, ¿quién es ese mediocampista que juega como si tuviera ojos en la espalda? Pero Luka no se mareó. Cada título, cada ovación, lo recibía con la misma humildad del niño que pateaba balones en 1970. Un estacionamiento. Sabía que estaba en ascenso, pero también entendía que lo más difícil apenas comenzaba. Cuando en 2008 Luka Modric fichó por el Tottenham Hotspur, la crítica británica no tardó en lanzar su veredicto. Demasiado débil para la Premier League. Las portadas de los periódicos lo pintaban como un talento interesante, pero insuficiente para la brutalidad del fútbol inglés. Otra vez, el mismo estribillo que lo había seguido desde niño. Las primeras semanas fueron durísimas. El ritmo, la intensidad, la presión. Cada partido parecía una guerra física donde los cuerpos chocaban como trenes. Luka, con su figura delgada y apariencia frágil, sufrió. Lesiones musculares, dudas, críticas despiadadas y hasta burlas de algunos sectores de la prensa. Algunos aficionados se preguntaban si habían gastado dinero en un jugador destinado al fracaso. Pero lo que nadie entendía es que Luka estaba acostumbrado a que la vida le dijera, no puedes. Y como siempre, eligió responder no con palabras, su mente. Aprendió a leer la Premier de 1970. Otra manera. Mientras otros corrían, él empezó a anticipar. Donde otros empujaban, él encontraba espacios invisibles. Su resistencia dejó de ser física y se convirtió en mental. Y lentamente, partido tras partido, fue silenciando voces. Los mismos que lo cuestionaban,
ahora lo aplaudían de pie. Y los que dudaban de su físico, entendieron que el fútbol, en su máxima esencia, no se juega con los músculos, se juega con la cabeza y con el corazón. Y si tú también crees en el poder de la mente, la disciplina y el corazón, deja tu like, suscríbete y acompáñanos en más historias que inspiran al mundo. En 2012, el teléfono sonó. Del otro lado, el llamado que todo jugador sueña escuchar. Real Madrid. Luka sabía que era un salto a otro universo. Pasar de ser un gran jugador a tener la oportunidad de ser leyenda. Pero también entendía que, en un club donde la exigencia es inhumana, el margen de error es cero, su llegada no fue sencilla. En sus primeros meses, la prensa española lo catalogó como el peor fichaje de la temporada. Otra vez la sombra de la duda, otra vez el prejuicio del físico, otra vez las miradas desconfiadas. Pero Luka, fiel a su esencia, eligió la respuesta de siempre: silencio, trabajo y fútbol. Y entonces comenzó la magia. Cada pase, cada control, cada giro sobre su propio eje, era una lección de cómo se juega desde la inteligencia. Se convirtió en el metrónomo del Real Madrid, el hombre que decidía cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo herir y cuándo acariciar el balón. Con él en el campo, el Madrid vivió una de las épocas más gloriosas de su historia. 5 Champions League, 3 ligas, 4 mundiales de clubes, entre otros títulos. Pero su consagración definitiva llegó en 2018. No solo guió a la selección croata hasta la final del Mundial, un logro histórico para un país de apenas 4 millones de habitantes, sino que además rompió una década de hegemonía Messi-Cristiano y fue galardonado con el Balón de Oro. Luka Modric, el niño refugiado que jugaba en un estacionamiento, se convirtió oficialmente en el mejor jugador del mundo. Pero lo que más impactaba no eran los trofeos, era la manera en que lo había logrado, con humildad, con resiliencia, con una mente que siempre fue más grande que cualquier obstáculo. El tiempo es el único rival que ningún futbolista puede esquivar. Y Luka lo sabía. Pero lo que sorprendió al mundo no fue solo su capacidad de alargar su carrera, sino la manera en que se reinventó. Mientras muchos jugadores aceptan el rol de suplentes o se retiran cuando la velocidad ya no es la misma, Luka eligió otro camino, el de la evolución. A medida que los años pasaban, transformó su juego, corrió menos, pero pensó más, se movió menos, pero anticipó todo. Su físico comenzó a decirle que ya no podía hacer lo mismo de antes, pero su mente, más afilada que nunca, le permitía seguir dominando el centro del campo como un ajedrecista que siempre juega 3 jugadas por delante. En el Real Madrid, lejos de ser desplazado, se convirtió en mentor. Su liderazgo dejó de ser solo futbolístico y pasó a ser humano. Consejos a los más jóvenes, palabras en el vestuario, miradas que transmiten más que 1000 discursos. Modric entendió que su legado ya no solo dependía de lo que hacía en 1970 la cancha, sino de lo que enseñaba fuera de ella. Las renovaciones de contrato se convirtieron en capítulos emotivos. El club le ofrecía menos años. Él aceptaba, pero respondía con el mismo nivel de excelencia. Mientras otros elegían ligas con menos exigencia para su etapa final, Luka se quedó, porque su amor por la competencia, por el escudo y por el juego era más fuerte que cualquier oferta millonaria. Y así, con el cabello más plateado pero los mismos ojos llenos de fuego, Luka siguió escribiendo su historia, ya no como la joven promesa, sino como el hombre que desafía al tiempo, que demuestra que la grandeza no tiene fecha de caducidad. Hablar de Luka Modric es hablar de algo que va mucho más allá del deporte. Su nombre no es solo sinónimo de títulos, récords o trofeos. Es, sobre todo, sinónimo de resiliencia, humildad y superación. Luka representa a millones de personas en el mundo que alguna vez escucharon que no podían, que no eran lo suficiente, que nunca lo lograrían. Su historia es la prueba viviente de que las circunstancias no definen tu destino. Que no importa si naces en medio de una guerra, si tu casa se convierte en un refugio improvisado, si el mundo insiste en señalar tus supuestas debilidades. Lo que verdaderamente importa es lo que haces con todo eso.
Para la gente de Croacia, Luka no es solo un ídolo, es el reflejo de un pueblo que resistió, que reconstruyó, que nunca se rindió. Es la sonrisa de los niños que juegan en las mismas calles donde él alguna vez soñó. Es la inspiración silenciosa de generaciones que entienden, a través de él, que ningún sueño es demasiado grande si el corazón es más fuerte que el miedo. Y fuera del fútbol, su legado es igual de poderoso. Luka es ejemplo de profesionalismo, de respeto, de trabajo silencioso, de nunca olvidar de dónde viene. No hay escándalos, no hay excesos, no hay egos desmedidos. Solo un hombre que entendió que la verdadera grandeza no está en lo que acumulas, sino en lo que inspiras. Por eso cuando Luka cuelgue las botas, su impacto no desaparecerá, porque las medallas se guardan en vitrinas, pero las lecciones que deja se graban en el alma de quienes alguna vez soñaron, lucharon y, como él, se negaron a rendirse. Si alguien alguna vez creyó que Luka Modric era solo un futbolista, se equivocó por completo. Su vida es un recordatorio contundente de que los límites son, muchas veces, construcciones impuestas desde fuera, que las etiquetas, muy débil, muy pequeño, imposible, solo tienen poder si uno las acepta. Luka nunca las aceptó. Del niño que corría entre explosiones, al hombre que hizo del Santiago Bernabéu su hogar, del refugiado que pateaba balones en un estacionamiento al maestro que conquistó Europa y enamoró al planeta entero. Su historia demuestra que el talento abre puertas, pero es la disciplina, la humildad y la resiliencia lo que te permite cruzarlas. Y aunque un día deje de vestir de corto, Luka Modric nunca dejará de ser una inspiración viviente, porque su legado no son solo sus títulos ni sus balones de oro. Es la lección de vida que deja grabada en cada rincón del mundo. No importa de dónde vienes, lo que importa es a dónde te atreves a llegar. Por eso, cuando se apaguen las luces del estadio, cuando el último aplauso se disuelva en el aire, la historia de Luka no terminará, porque las verdaderas leyendas nunca se retiran, solo cambian de escenario. La historia de Luka Modric nos enseña que ningún origen define tu destino, que las bombas no pudieron con su sueño y que las dudas nunca vencen al que cree en sí mismo, porque cuando tienes disciplina, humildad y el corazón más grande que tus miedos, todo es posible. Si esta historia te inspiró, dale like. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué jugador te gustaría ver en la próxima. Aquí, juntos, seguimos honrando a quienes nunca dejaron de soñar.